Qué bonito es lo bonito. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para Asteroid City. Si algo me quedó bastante claro es que las películas de Wes Anderson no son para todo el público, y es que con su reciente película Asteroid City recibió muchísimas críticas y muchas personas no les gustó para nada en esta película, pero aquí un servidor les acaba de decir y les va a decir que sí, a mí sí me gustó Asteroid City. Y es que si algo tenemos que tener claro es que Wes Anderson ha sido fiel a su estilo. La simetría, la paleta de colores y la extravagancia de sus personajes con un gran desarrollo que incluso muchos no los llegan a entender en todas las películas. Desde La Crónica Francesa hasta El Gran Hotel Budapest, que sin duda han sido sus trabajos más reconocidos y que más le han dado ese renombre y ese gran estilo que solamente a él lo caracteriza. Y hoy en día, en esta nueva película Asteroid City, los críticos y las personas que fueron al cine a verla han dicho que incluso exageró con su estilo y que posiblemente sea una de sus películas más baja calificadas y que quizá no ha sido del agrado de muchos del público. Y es que yo creo que precisamente en eso se basan las películas de Wes Anderson, en la belleza y en la estética de sus películas, que quizá muchos cuando salgamos de ver del cine sus películas nos quedemos con ¿qué es lo que acabo de ver? O si realmente la entendieron, porque incluso Bryan Cranston dijo que era necesario verla 2 veces para poderla entender, o que incluso más, porque no todos entienden las películas de Wes Anderson, y eso quizá es algo que también lo haga único. No necesitamos entender la historia, no necesitamos ser unos expertos en cine o quizá unos expertos en la historia, simplemente es disfrutar las estéticas, el tipo de vestuario, el tipo de looks, el tipo de todo lo que envuelva esta película. Solamente es esto, un deleite visual y un deleite quizá también actoral, porque también si algo caracteriza a sus películas es que todas y cada una de ellas siempre tienen un gran elenco de gran renombre, y en Asteroid City no se iba a quedar corto con su elenco. Y Wes Anderson no se iba a quedar atrás con esta nueva película, porque contó con un gran elenco desde Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Maya Hawke, Adrien Brody, Steve Carell, Tom Hanks y claro, una participación muy pequeña pero muy significativa de Margot Robbie, entre otros grandes actores. Sin duda sus películas han sido de gran renombre y de grandes actores. Y es que como ya sabemos, muchas de sus historias simplemente no tienen sentido, y en este caso en Asteroid City es una obra de teatro dentro de una película, y quienes ya la vieron, si se dieron cuenta, jugaban con 2 tonalidades, las tonalidades de blanco y negro y obviamente las tonalidades de color pastel, con un diálogo completamente estúpido e ilógico y que completamente hace burla a muchas cosas, que también tenemos que tener en cuenta que debes de tener quizá un sentido del humor un poco ácido y un poco negro también para poder entenderle, y es que eso es algo y una vertiente que muchas veces me ha tocado ver en el cine y que en esta película no fue la excepción. Mucha gente no se reía en donde quizá eran las partes donde se tenían que reír y donde yo sí me reía y donde quizá los otros no. Ese es algo que también por eso digo es que las películas de Wes Anderson, en particular esta, no fue para todos y por eso fue el desagrado de mucha gente. Y claro, ¿cómo iba a resultar congruente esta historia si estamos hablando en un pueblo donde prácticamente no hay nada alrededor? Es un pueblo en medio del desierto y donde el tema de gran renombre que va a resaltar es claro la aparición de los alienígenas. Ahí nos damos cuenta que Wes Anderson está haciendo burla quizá a lo que todo el mundo está hablando hoy en día de los alienígenas y de la posible invasión, y es tan descarado que en una de sus escenas incluso llega el alienígena a descubrir a los humanos y los saluda y llega de cierta forma a socializar con ellos, y vemos al alienígena y el alienígena está hecho quizá de papel o de un material muy poco congruente, pero eso es Wes Anderson, la incongruencia de sus historias y de que toca bastantes temas dentro de su película y que tienes que estar a las vivas porque sí, tienes que tratar de agarrarle el hilo y a la vez no. Y si realmente nos ponemos a comparar la película con la realidad, son varios arquetipos que principalmente ha vivido Estados Unidos, desde la invasión alienígena, los problemas de los actores a encontrarse con ellos mismos y que quizá muchos se cuestionan de que si realmente sus papeles son lo que ellos creían o son lo que quizá decían en el guión, porque también si nos damos cuenta esta historia es quizá contada desde 3 tipos de personas, desde el redactor de la obra, que es quien también ha tenido esta problemática con la escritura y con la finalización de la misma, de la historia de los personajes que cada uno tiene sus vertientes, con Maya Hawke, que es la maestra que está dando clases a los niños, que están en el grupo de los niños genios que
también ahí es donde engloban todo este tipo, desde la visita de los alienígenas, el control del gobierno, la cuarentena que incluso hace un poco alusión a la pandemia que estamos viviendo o que vivimos anteriormente. Y si algo también es tan bonito de las películas de Wes Anderson es que él tampoco es que abuse de los efectos especiales o de las computadoras o de hoy en día todo lo que se necesita para crear una película de Hollywood. No, él crea sus propias maquetas de lo que quiere hablar y de lo que quiere redactar. Hemos visto cómo quizá en el making of de la película ha ocupado pequeños trenes para hacer la visualización de que estamos viendo un gran tren, de cómo tienes que hacer grandes enfoques y grandes encuadres para hacer que la gente está viendo al espacio, y de que cómo hasta el pequeño alien está hecho de un material que es tangible. Sus personajes y sus cosas son tangibles en sus películas. Es muy poco el abuso del CGI que hay en su película, pero es esto, la esencia de Wes Anderson. Es la película más Wes Anderson que Wes Anderson. Me encanta que en esta película tengamos muchísimas historias dentro de una misma historia y que cada una de ellas tuvo que ser contada y tuvo que tener su fin. Desde la historia de Scarlett Johansson, desde la historia del escritor de la obra, desde la historia del grupo de los niños genios, desde la historia de la maestra Maya Hawke, desde la historia del alien que llegó a la Tierra para recoger su meteorito, que si se dan cuenta es perfectamente simétrico porque claro, es Wes Anderson, desde cómo el gobierno pone en cuarentena a todo un pueblo, desde como un padre que ha perdido a su mujer y que tiene esta batalla con su suegro para que no le quiten sus niños porque claro, él no trabaja y no tiene dinero. ¿Se dan cuenta cómo todas estas historias tienen un inicio y tienen un fin? Es la belleza de esta película. Aún me seguiré preguntando cómo es que mucha gente no le gustó y cómo es que mucha gente le criticó mucho esta película, cuando a mí en lo personal me encantó muchísimo la película. Fíjense en los detalles, fíjense en los encuadres, fíjense en las tomas, fíjense en la edición y sobre todo fíjense en las actuaciones. La historia no tiene nada que ver, la historia no tiene quizá un inicio, no tiene una congruencia, pero véanla con un humor quizá ácido y un humor negro que sea una propia crítica a la sociedad en la que vivimos y a las situaciones conflictivas que también tenemos que vivir día a día. Pero claro, es Wes Anderson y él seguirá y espero que siga haciendo sus películas de esta misma manera porque sí, es un deleite estético y es un deleite actoral. Es una película que sin duda todos deberíamos ver y que claro, deberíamos ver todas las películas de Wes Anderson. Y es por eso que hoy a Asteroid City yo le voy a dar un 9 de 10. Pero claro, esa es mi opinión y ahora es su turno. Quienes ya vieron Asteroid City y quienes han tenido la oportunidad al menos de ver una película de Wes Anderson, me gustaría que me dijeran cuál es su película favorita de Wes Anderson y por qué es su película favorita y si realmente les gustó Asteroid City o no. Toda opinión es válida y es importante aquí porque sí, somos una comunidad que nos encanta el cine y que nos encanta opinar acerca de ellas. Como siempre ya saben que se pueden suscribir al canal, darle like al video y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Saúl, esto fue un boleto para y ya nos andamos viendo la próxima semana con una nueva película y una nueva crítica. ¡Adiós!